Ha hablado también de que mantuvo una relación de décadas con una figura muy importante, probablemente la más importante en la historia de la psicología, al menos en el siglo XX, que es Skinner. ¿Podría contarnos un poco más sobre cómo fue esta relación y cómo era Skinner como persona y la relación que mantuvo usted con él? Sí, yo conocí a Skinner desde la década del 70. Eh, yo había oído decir que Skinner, yo había tenido correspondencia con él desde antes. Había leído sus libros, especialmente Ciencia y Conducta Humana, pero también otros. Y me informé que Skinner tenía un cáncer terminal y que iba a morir pronto, cosa que evidentemente no era verdad y evidentemente no ocurrió. Entonces le pedí una cita porque yo pues obviamente quiero conocerlo personalmente, le pedí una cita. Estuve en su oficina de Cambridge, de Harvard, fue supremamente amable. Eh, eh, Realmente yo tenía pues obviamente mi presentación de lo que iba a hablar, que yo era un jovencito y él era el figurón, el super figurón de la psicología, no había ninguna duda. Y el señor se portó encantadoramente, establecimos una relación que se volvió también una relación personal, también con su hija Julie. La otra hija, Débora, no la conozco, pero solo que es pintora, solo la conozco por referencia. Pero a Julie la conozco bien, la invitamos a Colombia, vino y dictó un seminario, estuvo todo muy bien. Es que nunca vino a Colombia, aunque sí fue a México eh, hacia el, hacia el final de su vida. Entonces tuvimos una muy buena relación. Yo traduje Verbal Behavior, conducto verbal, e hice traducir el libro About Behaviorismo sobre el conductismo y le escribí un prólogo. Ese prólogo ha sido muy leído, el prólogo de ese libro sobre el conductismo. Pero de conducta verbal yo quisiera hablar un poquito en detalle. Ese fue un libro ese es un libro que contiene aportaciones fundamentales, una teoría tremendamente importante. Al fin de cuentas, la conducta humana más importante es el lenguaje. Ese fue un libro que se adelantó a su tiempo y que lamentablemente tuvo un pare, un stop, una limitación bastante grande con la reseña que escribió Chomsky sobre ese libro. Yo no quiero faltarle respeto a una figura tan importante en el campo de la lingüística como Chomsky, a quien obviamente he leído con mucho cuidado, escuché la presentación de la entrevista con mucho cuidado, la presentación de la entrevista que ustedes le hicieron a Chomsky, la Universidad Nacional de Colombia, donde yo trabajé estudié y trabajé la mayor parte de mi vida. Le concedí un doctorado honoris causa a Chomsky, probablemente no tanto por sus trabajos en lingüística, sino más por sus trabajos relacionados con activismo social, con justicia social, con todo ese tipo de temas muy, muy relevantes que están en la obra de Chomsky. Yo tengo la idea, y eso pues me parece que no descalifica a Chomsky, de que Chomsky no entendió verbal behavior, que no lo entendió. Supongo que lo leyó. Chomsky era una persona relativamente joven cuando escribió esa reseña, que estaba comenzando una carrera súper brillante, obviamente, y Skinner era un figurón de altísimos quilates y estaba metiéndose en un campo que Chomsky consideraba que se debía
tratar desde otras perspectivas, desde la perspectiva de la psicolingüística y no desde la perspectiva del comportamiento. Entonces, esa reseña tan frontal y tan dura de Chomsky trancó lamentablemente el desarrollo del libro Verbal Behavior. Skinner decía, y me lo dijo también a mí, pero lo escribió también, que esa era su principal obra, que ese era su aporte más relevante al conocimiento de la conducta humana, de la naturaleza humana. Y era un libro, curiosamente, que no se había traducido. Era un libro que estaba en inglés y poco más, y que no había tenido mayor relevancia. Skinner nunca contestó la crítica de Chomsky, la contestaron más adelante McCorkle, pero después de muchos años. Entonces yo decidí traducir el libro, se le pidió el permiso a Skinner, se le pidió el permiso a la editorial Trillas de México, que era la editorial pues, más relevante en esos temas. En la época el libro se tradujo al español, se publicó en 1981, tuvo un éxito relativo, no estuvo mal, pero no estuvo tan bien como, por ejemplo, han tenido los libros que había publicado Editorial Fontanella, en Fontanella, como dicen a veces, en Barcelona, bajo la dirección de mi amigo y querido colega Ramón Vallés, como Ciencia y Conducta Humana, la conducta de los organismos y todos los otros que se han publicado. Entonces, Conducta Verbal tuvo una reflexión regular, pero no negativa, sino regular. Es una teoría bastante compleja y es una teoría muy creativa. En los últimos años, últimos 2 o 3 años, ha habido un revivir tremendamente importante en el interés por conducta verbal. En países como España, como México, eh, como Chile, como Colombia también ha habido un gran interés en conducta verbal. Pero es una de esas cosas en las cuales pues yo tengo mis ideas que no son parecidas a las de otras personas, y centradas especialmente en que se lee mucho más la crítica que Chomsky le hizo al libro de Skinner que el libro de Skinner. O sea, el libro de Skinner básicamente, como ya he dicho, está convirtiéndose en uno de esos clásicos. Y un libro clásico es aquel del cual todo el mundo habla y nadie lee. Entonces es conducta verbal. Y para terminar con el tema, recordemos que el lenguaje es la conducta humana más importante. Darwin siempre insistió en que los avances en nuestra especie se debían por esa conceptualización del lenguaje, que funcionan con un montón de variables que entran, como dijo Joseph Cole en la entrevista que ustedes hicieron hace poco, como dijo Joseph Cole en esa entrevista, la cantidad de factores que entran en juego en el lenguaje. A mí también me ha interesado mucho la psicología comparada, que fue algo que no mencioné y en la cual he trabajado también bastante, y tengo mucha admiración por los trabajos de Jeffrey Cole, a quien también hemos traído a Colombia. Entonces el tema es que Darwin insistía mucho en que el lenguaje era lo que había logrado hacer de nuestra especie lo que era, y la manera como la comunicación en los animales existía, y que después del lenguaje, para nuestra especie lo más importante había sido el descubrimiento del fuego. Eso lo decía Darwin y también ha sido algo que se ha estudiado recientemente, pero no tanto como el lenguaje, que sí se ha estudiado mucho. Entonces, que una persona de los calibres de Skinner escriba un libro sobre el lenguaje, y que ese libro
no haya tenido la trascendencia en la comunidad psicológica que merecía hasta en los últimos años. Ha sido un poco lamentable, pero esperamos que el error se siga corrigiendo. Ha compartido, bueno, ya lo estamos hablando, muchísimo tiempo con todas esas figuras, con Skinner, con Bandura, Luria, Piaget. Yo quería, bueno, hacerle dos preguntas al respecto. Lo primero es, a nivel personal, ya no digo profesional, ¿quién le llamó más la atención? O sea, ¿quién le sorprendió a la hora de conocerlo? Es decir, ¿qué buena persona es este hombre o todo lo contrario? Y también si nos podría contar alguna anécdota, ya que ha compartido tanto tiempo con todas estas personas, alguna anécdota así curiosa. Pues mire, yo lo que encontré en común con los grandes de la psicología era que cada uno tenía un convencimiento central en que lo que estaba haciendo era lo correcto y que lo que estaba haciendo era muy importante, y que cada uno pensaba en que su manera de mirar su área de trabajo hacía importantes contribuciones al conocimiento humano. Sobre anécdotas hay muchos, ¿no? Yo creo que la persona que más admiré yo fue Skinner, y seguramente porque también fue la persona con la cual compartí más. No, anécdotas hay muchas. Yo estaba en su casa de Cambridge, compartimos durante el tiempo de su vida bastantes cosas. En la última etapa él me llamaba Mr. Walden 3. Skinner no leía español, leía francés, pero no leía español. Cuando el libro se publicó, yo le envié un ejemplar en español, me dio las gracias y punto final. Y cuando se publicó en inglés, le envié una copia en inglés y también me dio las gracias y punto final. O sea que no sé si no sé si se lo leyó o no. Y además, como Walden realmente es una antiutopía, y en el fondo lo que dice es que los principios del análisis experimental solos no son suficientes para hacer una sociedad perfecta, entre comillas, sino que también hay que tener en cuenta los aspectos de la política, de la ideología. Entonces realmente no sé qué tanto fue de su interés y qué tanto lo. Yo también estaba ya en su última etapa de la vida. Sí, con Skinner hay muchas interacciones y muchos contactos que fueron. Y lo mismo con el resto de personas. Así que muy bien. Fue un honor y un privilegio haber compartido la vida con esos eh, líderes de la psicología a nivel mundial. Lo agradezco mucho a la vida y a ellos que me hayan permitido entrar en los mundos privados. Ya que le conoció también, por retomar un poco lo que comentaba antes de conducta verbal y la crítica de Chomsky, quería preguntarle si tal vez incluso llegó a hablar sobre el tema con él. ¿Por qué no respondió? Si se arrepintió de no responder. Y bueno, también a otras críticas que hizo Chomsky, por ejemplo, que hizo a raíz del libro de Más allá de la libertad y la dignidad. Si compartió con él conversación sobre estos temas, más allá de lo que conocemos, ¿no? Que él comentó que Chomsky no llegó a entenderle y entonces a él le llevaba mucho trabajo escribir un libro. ¿Llegó a hablar con él sobre esto? ¿Qué Sí, nos puede decir? sí, yo comenté en varias ocasiones con Skinner acerca de conducta verbal. Eh, el hecho de que Chomsky no hubiera entendido el libro fue algo que Skinner en un principio le molestó,
Arnold Chomsky hablaba de la reducción de impulsos. La reacción de impulsos no está en conducta verbal ni está en la psicología de Skinner, está en la psicología de Hull. O sea, como que Chomsky, que como decíamos, era un jovencito, estaba iniciando una carrera súper brillante, entonces tal vez tenía en la mente ese tipo de ideas que no eran correctas en todos los casos de los expertos en el conductismo y que no eran definitivamente lo que Skinner estaba afirmando. A Skinner le molestó mucho eso. Después decidió que lo que había que hacer era extinguir esa conducta, o sea, no contestar nada, porque contestar era entrar en una polémica con alguien que realmente estaba en un campo diferente y que tal vez no había entendido muy bien las cosas. Pero el hecho de no contestar sí realmente perjudicó mucho el libro. Algo personal, cuando se publicó Más allá de la libertad y la dignidad, eso sí me lo dijo fue personalmente Skinner, bueno, lo anterior también me lo dijo, pero me dijo que a Chomsky no le gustaba nada de lo que él escribía. Como a Chomsky no le gusta nada de lo que él escribía, a él le dieron en la revista contemporánea que habla de la época, de la época publicada por la APA, le dieron el libro Más allá de la libertad y la dignidad para que lo evaluara. Entonces, ¿quién me decía? Como quien dice, si a Chomsky no le gusta nada de lo que yo escribo, el análisis va a ser terrible. El análisis de Chomsky no fue tan malo sobre Más allá de la libertad y la dignidad. Y ese, pues obviamente es un libro con muchas ideas controversiales, pongámoslo así. Un libro maravilloso y súper bien y todo, pero un libro con muchas ideas controversiales. Y la crítica que Chomsky le hizo a este nuevo libro de Skinner no fue tan terrible como Skinner esperaba. Skinner esperaba una crítica, bueno, así tremenda, casi como la de Verbal Behavior. Un último detalle sobre Skinner que me parece muy interesante y muy curioso, es que a Skinner le preocupaba mucho que sus libros no estuvieran, ya cuando cuando ya había pasado mucho tiempo, que sus libros no estuvieran traducidos al francés. Habían sido traducidos a alemán, ruso, chino, japonés, español, excepto pues Verónica, y a muchos otros, pero que no estuvieran traducidos al francés, porque Skinner era una persona con una enorme cultura, sobre todo una enorme cultura literaria, eh, artística. Su esposa era Eva, y bueno, que después le decían Eva, era una persona que trabajaba en arte, en historia del arte, que había sido guía del Museo de Boston, y que realmente el mundo de la familia Skinner era un mundo muy de arte. Julie estudió primero música, luego estudió psicología educacional. La otra hermana Debbie es pintora, vive en Londres, vive en Inglaterra, pero es en Londres, pero vive en Inglaterra. Y había como mucho interés en el arte y en la literatura. Skinner sabía mucho sobre literatura y el énfasis que le daba más importancia era a la cultura francesa, y él siempre le preocupó que sus libros y sus ideas no se difundieran en Francia y en los países de habla francesa. Yo nunca me atreví a pensarlo, o a pensar sí, pero no a decirle que eso era obvio que sus ideas no fueran bienvenidas en la cultura francesa por la cosmovisión que tenía la cultura francesa de la época. Pero eso fue algo que él realmente creo que no entendió mucho
de por qué sus libros y sus ideas eran bienvenidas en la cultura alemana, en la cultura japonesa, en la cultura española, pero no en la cultura francesa, a pesar de la importancia que le daba a eso y a pesar de sus conocimientos sobre el tema. Bueno, esa es una anécdota que a mí me parece curiosa y divertida de nuestro amigo B.F. Skinner, Fred Skinner, Fred, como dice la gente.